tal amigos? Buenas noches, que Dios les bendiga y les guarde. Un placer estar aquí con ustedes en otro programita más de Camino de Esperanza. Hoy con invitados muy especiales, con la licenciada Fabiola Mora y con los dos invitados súper especiales, porque hoy vamos a hablar de un personaje que de Dios goza en este momento porque falleció hace ya varios años, que es el Padre Bolaños, un santo que yo siempre creo que aunque no lo hayan canonizado ni llegado a beato todavía, pero en algún momento se llegará a dar esa canonización, y si no llegara no importa porque todos sabemos que ya él es un santo del cielo, el famoso Padre Eduardo Bolaños. Y para este día, como no está él, pues hemos traído a una de las personas que más lo conoce, un muchacho, Seidén Guido, que estuvo con él desde bebito, por 16 años compartió con el Padre Bolaños, y doña Alicia, que aquí la tenemos, que por un problemita de salud, pues ella no vamos a poder entrevistarla hoy, pero queríamos que ustedes la conocieran. Ella fue la que atendió al Padre durante más de 40 y resto de años, fue la que estuvo velando por él, ayudándole en todas sus cositas en la casa cural, y entre ellos dos crearon a este galán que tenemos acá, que ya casi lo vamos a entrevistar. Primero le damos el pase a Fabiola. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches a todos, un gusto tenerlos por acá, los invitados, que vamos a hablar de nuestro querido Padre Bolaños. Pero antes de iniciar este programa nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Seidén, qué gusto tenerlo acá con doña Alicia, un placer tenerlo. Muchas gracias, Juan de. Un gusto saludarlo y saludar a todos los que nos escuchan también. Entonces, ya bastante honrado de estar acá. Hablando de una persona muy importante para nosotros, pero sobre todo para usted. Claro que sí. Y como yo lo veía, mi tata, como decimos aquí en Costa Rica. De hecho, es interesante porque Seidén le dice papá. Sí. Y la gente, ¿cómo le dice papá a un padre? Es que ahora Seidén nos va a contar un poquitito, pero Seidén vio en el Padre, lo que nosotros víamos en él era un sacerdote, pero Seidén desde chiquitito lo que vio fue un papá, porque creció con él. Pero ahorita vamos a hablar un poquitito desde el principio. Vamos a hacer, Seidén y doña Alicia y Fabiola, vamos a hacer una pequeña reseña biográfica de quién fue el Padre Bolaños para ya empezar en sí con la entrevistita. Padre Eduardo Bolaños Morera, recordado por ser el sacerdote de la perenne sotana, que por más de 50 años nunca se quitó, salvo para el aseo personal. Aun cuando estaba en el seminario, llevó puesta la sotana como parte de su convicción y formación sacerdotal. Fue sacerdote en las comunidades de Pital, Las Delicias, Venecia, Sarapiquí y Tambor de Alajuela, con 42 años de ejercer la vocación de sacerdote. Nació en Grecia en 1937 y fue el mayor de 4 hermanos. Su padre Eduardo Bolaños murió cuando él era un niño y creció bajo el amparo de su madre María Rosa Morera, quien trabajó muy duro para cuidarlo. Sintió su vocación sacerdotal cuando estaba en 5º año del colegio en julio de 1954. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Alajuela el 23 de diciembre de 1961 por el entonces Monseñor Juan Vicente Solís. En 1996, la figura de Eduardo Bolaños fue clave para la liberación de una alemana y una suiza secuestradas en Boca Tapada y un matrimonio holandés plagiados en Altamira de Aguasarcas. Los secuestradores pidieron la intervención del Padre Bolaños en estas 2 ocasiones y él accedió.
Una anécdota importante de ese secuestro fue que uno de los secuestradores de Boca Tapada le pidió al padre que rogara a Dios por él para que lo perdonara y que le diera la bendición, cosa que el padre hizo. Falleció a la edad de 73 años el 30 de mayo del 2010, producto de 3 infartos que le dieron luego de una operación del estómago que se le practicó por múltiples dolencias que lo aquejaban. Considerado por muchos un santo, por su legado de amor, espiritualidad, rectitud y cumplidor de los fieles preceptos cristianos católicos. Ese era el padre Eduardo Bolaños. Yo siempre he dicho, ese es nuestro santo del distrito, y santo del cantón, y santo de Costa Rica. En algún momento lo veremos llegar a los altares, como ha llegado este muchacho Cuti en Europa, ¿verdad? Y yo tengo toda la fe de que algún día veremos en nuestros altares, aquí en nuestras parroquias, la imagen del padre Bolaños. Seiden, pero bueno, la gente debe estar preguntando. Bueno, los de San Carlos no tenemos mucha duda, pero sabemos que nos escuchan y nos ven gente de otros lados del país y, ¿por qué no del mundo? Porque estamos saliendo por internet. Y la gente dice, o puede pensar, ¿cómo llega un niño pequeñito a la casa de un sacerdote donde doña Alicia se encarga de cuidar los teos? No sé si nos quieres contar un poquitito. Ya, y sí, a lo que sé. Eso, cuéntenos. De no, mi madre en ese entonces era una nicaragüense menor de edad. Ya conocía a Ali desde hace mucho tiempo. De hecho, mi madre vivía aquí en Pital. Eran pitaleños. Sí, y de ahí, ahí estuve y prácticamente me quedé ya con Ali, me quedé con papá. Sí, yo tenía 3 meses de edad cuando llegué con ellos. Y nada más recuerdo que me dijo Ali, llegó un día el padre y me dice, hay que hacer algo con este chiquito. Y sí, hacemos algo con este chiquito y aquí va a estar. Y desde entonces, hasta los 16 años del día de su muerte de él, fue que estuve con ellos toda la vida. Vivimos 4 años aquí en Pital, bueno, cuando salió de párroco de acá, que fue en el 98. Y en ese mismo año llegamos a Las Delicias. Desde entonces nos quedamos ahí hasta el día de su segundo hogar. Mi segundo hogar. Prácticamente toda mi infancia y parte de mi adolescencia la viví en Las Delicias. Entonces prácticamente estuve entre Aguasarcas y Pital al mismo tiempo. Vecino mío. ¿Eran vecinos? Éramos vecinos. Sí. De hecho yo lo conocí bien pequeñito. Sí, una cosita ahí media. Sí. Bueno, Seiden, yo quiero hacerle una pregunta. Sí, claro. ¿Quién fue el padre Bolaños para usted? Ya nos contó un poquito, pero en lo personal, en lo profundo, ¿quién fue el padre Bolaños para usted? Aparte de ser esa figura de papá, ¿verdad? Mi mejor amigo, prácticamente, mi consejero, la persona que siempre estaba para mí, prácticamente mi cuidador. Siempre, a veces cuando necesitaba algo, él me decía, dígame, o dígale a Ali que me diga, que se acuerde. A veces me decía, voy a decirle a Ali que me acuerde tal cosa suya, porque si no a mí se me olvida. Pero prácticamente él para mí era todo lo que era un mejor amigo, un hermano mayor, un papá. Más que todo así lo vi, y así lo seguiré viendo y hasta donde se me olvide a mí. La gente, los que conocimos al padre Bolaños, pues yo lo conocí durante muchos años, pero los que no lo conocían, digamos, también visualizaban en el padre Bolaños alguien muy serio, hasta con aspecto regañón, ¿verdad? Porque él era así como muy de mucha seriedad. Pero ¿cómo era el padre Bolaños en la casa? Ya cuando, no digamos que sin sotana, porque nunca se la quitó, que es uno de los aspectos más importantes que cabe resaltar del padre Bolaños, que nunca, hay gente que nunca lo conoció sin su sotana. Sí. Pero él como tal, digamos, en la vida privada de él, porque yo imagino que él, con usted hasta estar pequeñito, me imagino que tenías ciertas actitudes que la gente nunca pudo ver, porque solo conocieron al padre Bolaño del altar. Sí. ¿Cómo era él con usted en la casa, digamos, usted siendo niño? Yo siendo niño, bueno, a las 6 de la mañana lo despertaba. Tremendo, entonces. Lo despertaba a las 6 de la mañana. Y a veces yo me levantaba antes que él y Ali. Y Ali me decía, ¿qué va a hacer? Y yo despertaba al padre. Yo lo despertaba solamente para decirle, ya amaneció. Y él me decía, no, espérese. Hasta las 8 me levanto yo. Es que la gente viene a las 8:30, papá.
A veces yo le tenía que dar esos avisos porque se le olvidaban. Pero normalmente era como, él me llamaba para rezar. A veces cuando él hacía las oraciones de la mañana, me dice, ya rezó usted para levantarse, porque yo, así bien jupón, ¿verdad? No rezaba para levantarse. Entonces él me llamaba y yo iba donde él y me decía, venga, recemos. Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria, y a seguir con el día, ¿verdad? Y desayunábamos juntos también. Después de que ya él se tomaba su baño, desayunábamos juntos. Ali también desayunaba con nosotros. Después de eso nos poníamos a ver tele. Normalmente yo me sentaba en los regazos de él. Normalmente. Cosa que nadie nunca vio. Muy poco. Por eso le digo, era una imagen de él que pocos conocen. Sí, a veces cuando él se iba a acostar a la cama, yo me acostaba a la par de él. Yo ahí acostado y ahí me dormía. Y él se levantaba y yo ni siquiera me daba cuenta. Entonces me dejaba ahí. Pero él conmigo sí era como totalmente cariñoso, totalmente afectivo. Papá. Un papá completo. A veces sí, no lo voy a negar, sí me regañaba. Sí tenía mis regaños, pero me lo ganaba por malcriado. Era parte de. Pero sí, como él con uno era así, muy cariñoso, muy apegado, muy atento. A pesar de eso, él tenía eso siempre. Seiden, y otra pregunta que le queríamos hacer es, ¿cómo te sentías de tener un sacerdote por padre? Digamos, si en la escuela los compañeritos te decían algo, no sé, hacían algún comentario, ¿verdad? Porque no es muy normal. Si le hacían bullying, por ejemplo. Vieras que no, en la escuela ni en el colegio nunca recibí una burla porque yo era el hijo del padre. Me molestaban con otras cosas, sí, cualquier otra cosa de ahí. Pero con algo del padre jamás de la vida, jamás. Más bien una vez que él fue al colegio, porque lo mandaron a llamar porque alguien no pudo ir, entonces fue él. Todos mis compañeros me dicen, uy, Seiden, ahora sí le llovió, llegó el padre, ahora es que lo van a agarrar, le van a hacer... Y yo... Le van a echar un sermón. Claro, o sea, todo el mundo, cualquier cosa, pero vieras que con eso del padre nunca, en la escuela tampoco, más bien en la escuela a veces me preguntaban, entonces usted es el hijo del padre, y yo sí, yo vivo con el padre, me dice, ya, mis papás lo conocen, mis papás me dicen que él es muy serio, y que ese lo otro, y yo, sí, pero él es normal con todos, vieras. Él es una persona normal. Sí, él es normal, yo decía así todo inocente, yo, él es normal, él es buena gente, él es así, él ríe también, les decía yo, y se quedaban con cara de como que él ríe también, pero sí, ya. Yo me recuerdo Seiden, porque yo fui profesor de Seiden en el Liceo Gastón Peralta, y yo me recuerdo que para la entrega de notas, llegaba el padre con Alicia, el padre, yo siento que tenía una limitación de movimiento, entonces... Yo me recuerdo, bueno, las últimas misas ya las daba sentadito porque no podía estar de pie, pero cuando iba a traer las notas de Seiden, normalmente Alicia era la que bajaba del carro, iba a la reunión o iba a recoger la nota. Y él me mandaba a llamar a mí, porque él tenía mucha amistad conmigo. Entonces, ya estoy sudando. Llegaba y me decía al padre, tenía una voz así como muy gruesa, ¿cómo se porta Seiden? Y vale que Seiden era... chiquillo bien portado, ¿sí o no? Pero yo hay quiero un Dios que todo lo ve. Pero Seiden, yo quiero llegar a esta pregunta, porque los que somos papás y tenemos hijos, ¿verdad? De sangre, ¿verdad? Usted era el hijo pero adoptivo de él, pero nosotros siempre nos sentamos a hacer tareas con los chiquillos, a ver en qué le ayuda. Yo quiero que usted nos cuente esa parte del padre Bolaños, digamos de papá de tareas, de papá de estudió para el examen, de papá traiga para ver las notas. ¿Cómo era el padre Bolaños en ese aspecto? Cuéntenos. Demasiado estricto. No, vieras que sí, él a veces cuando yo llegaba de la escuela, alguien me preguntaba también, me dice, ¿ya hizo las tareas? Y yo, sí. Llegaba papá y me decía, ¿usted ya hizo las tareas? Y yo, sí. Me dice, usted no ha hecho nada, ¿verdad? Y yo, la mitad, solo he hecho la mitad. Y la otra mitad. Bien. Sí, claro, y él sabía que yo dejaba todo a medio palo y de ahí me iba a jugar. Entonces él me dice, trata de ver lo que tiene de tarea. Entonces él llegaba, veía todo y me terminaba haciendo la tarea. A veces. No pierde. Sí, claro, totalmente secretos ahí que salen a luz 14 años después. No le digamos a los profesores, ¿no? No, que no lo sepa, ninguno. Ellos no están escuchando esto, ¿verdad? No, solo el de inglés.
Sí, sí. Y no, y eras que sí. Y variamente él llegaba y me decía, vea, esto es así, así y así. Ya ahí está la tarea hecha. Y yo de ahí me toca estudiarla. Porque si yo llego con la tarea así y el profe me pregunta algo y yo no le digo lo que está ahí, y es como de ahí sí, alguien más se la hizo. Exactamente. Pero varias veces a mí me faltó malicia de cambiar la letra. Entonces la llevé con la letra L en algunas ocasiones. Y era una letra perfecta. Una letra muy bonita. Conocimos Sí. la letra, era una letra perfecta. No la conocí. Cursiva. No era la suya, entonces. No. Pero él era así bastante estricto, sí me preguntaba mucho, y ya cuando era la entrega de notas, cuando ya estábamos ya al final de los exámenes, él me decía, ¿cuándo es la entrega de notas? Y pongámosle que 2 semanas después de la entrega de exámenes, pongámosle así. Y me dice, va bien, Dios quiera. Pero sí, hubo un año en el que sí estuve bien, otro año en el que estuve ahí más o menos. Usted sabe que uno cuando es joven, uno... Pero ahí estaba el padre. Pero ahí estaba, siempre, Qué siempre, bueno. sí. Él me decía eso y me dice, póngale porque es feo quedarse. Y más que ir a convocatoria, no dicho y hecho, sí llegué a convocatoria un año. Bien regañado, pero llegó. Pero llegué. Pero no, de todas maneras sí, siempre fue muy atento en eso. Y eso se lo agradezco Qué demasiado. bueno, muy lindo eso. Seiden, ¿y cuál fue el recuerdo más bonito que tú tienes con el padre Bolaños? El día que me dio el carro. ¿Y cómo fue eso? Cuéntelo. El día que me dio el carro para mi cumple 16 y fuimos a Esquipulas, porque en Esquipulas el santo patrón es el Cristo Negro. Ajá, Cristo Negro. Y el Cristo Negro se celebra el día de mi cumpleaños propiamente, Ajá. el 15 de enero. Y papá cumplía el 14 de enero. Entonces celebramos el cumpleaños siempre juntos. Entonces ese 15 de enero, no fue 15, sí fue 15 de enero o fue un 14, no sé, fue un día entre semana porque al día siguiente ya estaba la misa patronal y no se podía ir. Entonces llego yo y le digo yo a papá, jale Esquipulas. Y me dice, vea, le voy a dar el carro, pero solo esta Ay, vez. que me lo choque. Quiero ver cómo maneja, porque he sabido que usted agarra el carro y lo maneja, pero no lo he visto manejar. Quiero verlo manejar. Y me lo dio desde Esquipulas hasta Las Delicias. Wow. Ya saliendo de la entrada de Esquipulas, hice el alto, miré para allá, y todo bien, me fui. Venían carros, todo, y se quedaba así, pero se quedaba así, atento hacia el frente, me volví a ver, atento hacia el frente, me volví a ver. Y se puso el cinturón, me imagino, una vez. Sí, claro, se puso el cinturón, me lo puse yo, el hombre venía aquí. El hombre venía orando. aquí. Nunca había orado más el padre que ese día. Totalmente, él sabía que ese día podía irse para donde el Señor tal vez. Ali venía totalmente tranquila en el carro, de hecho. Ali sí venía tranquila. Pero yo venía ahí, yo llegué a la casa y lo volví a ver y le digo yo, ¿qué? Me dice, si usted falla la prueba de manejo, vea. Primera y última Que le doy el carro. Bueno, antes de continuar, vamos a recordar los números de teléfono de la radio por si quieren hacer una llamadita en vivo. Aquí con muchísimo gusto los vamos a atender. El número es el 2473 3057. 2473 3057. Y si nos quiere mandar un mensaje o un audio vía WhatsApp, el teléfono es el 8795 8830. Repito, 8795 8830. Y nuestro amigazo Carlito Sánchez Vindas va a recibir la llamada, va a recibir su mensaje y nos lo va a pasar porque yo como que oigo una llamada por ahí. Bueno, vamos a continuar, Seiden. Yo quiero que usted me cuente cómo era el día a día del padre. ¿Tenemos llamadita? Qué bueno. Primero, sostengamos la pregunta ahí. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Emilia. Qué gusto escucharla, Emilia. Yo sé que usted conoció muy bien al padre. Sí, muchas anécdotas con el padre. Saludos a Saiden y a Fabiola y a todos los escuchoyentes de Radio Pital. Felicitarlos por este bello programa. Muchísimas gracias, Emilia. Qué gusto tenerla. Que Dios me la Y bendiga. quería expresar una de las muchas anécdotas. Bueno, yo fui Cuéntanos, bautizada y primera comunión con el Santo Padre Bolaños, porque realmente así lo siento. Correcto. Una vez estaba joven, hace algunos años ya, me fui a confesar y después me volví a ir a confesar como un año después y el padre me dice,
y el pecado del año pasado, de ahí yo me asusté, de verdad, ¿cómo se acordaba? Y le digo, padre, ¿cuál? Y no me lo dijo exactamente como yo se lo dije un año. Así y era. yo, no, padre, ya decía no. Pero sí, la verdad es que los que tuvimos el privilegio de compartir con el padre, joven, recuerdo que también en oraciones, ¿verdad? En la iglesia aquí en Las Delicias, y lo sabemos que el padre era una persona intachable con Jesús en su corazón. Entonces quería compartirles eso y felicitarlos por el programa. Buenas noches. Bendiciones, Emilia. Igual, Emilia, buenas saludos. noches. Sí, el padre tenía esas cosas que, por eso le digo, él es muy santo. El padre Pío tenía dones similares. Por ejemplo, el padre Pío, si usted se le olvidaba un pecado, él se lo recordaba. Este padre Bolaños tenía eso, que tenía una memoria tan buena que usted venía después de 2 años, después de haber confesado quizás a miles de personas, y se acordaba de usted y se acordaba de su pecado, ¿verdad? Bueno, recordarle a la gente que aquí tenemos a doña Alicia, que no le estamos haciendo preguntita a ella porque ya está padeciendo de un problemita de salud, pero quisimos que estuviera con nosotros doña Alicia para que ustedes allá en sus casas, cuando estén viendo el programita, pues la conozcan y sepan de esa gran mujer que estuvo siempre a la par del padre, ayudándole allá en la casita cural y en todo lo que el padre ocupaba. Seiden, le preguntaba antes de la llamadita por teléfono, ¿cómo era el día a día del padre? Él se levantaba, ¿qué horas? Hacía cosas, iba... O sea, cuéntenos más o menos esa parte que la gente no conoce, digamos. ¿Qué hacía él durante el día? ¿Cómo era un día normal para el padre Bolaños? Bueno, vamos a empezar por el domingo. Ajá. El domingo él se levantaba, rezaba sus oraciones de la mañana en laudes, siempre. Él tenía su liturgia a las horas. Desayunaba y se preparaba para la misa de 9:30, que siempre se hacía en Las Delicias. A las 9:30 había misa todos los domingos. Después de la misa era imperdible perderse la mejenga del domingo. Era futbolero. Demasiado futbolero. Y me duele demasiadamente decirlo, pero es que él era liguista. Me duele porque yo soy sapricista. Y siempre que mirábamos un clásico, eran esos pleitos entre él y yo. Y se conocían los jugadores, él y todo. Sí, claro. Él conocía a todos los jugadores de la liga, él solo de la liga. Es más, le prefería apoyar a Heredia antes que Saprissa. Ya es que colmo. ¿Y después del partido? Después del partido, el almuerzo. Almorzaba, se echaba una siesta después del almuerzo. Rezaba las oraciones de la tarde. Se preparaba para la misa de la tarde que él tenía en Cerro Cortés a las 5 de la tarde todos los domingos. Nunca faltó una misa, y cuando faltó fue porque una vez estuvo enfermo, pero siempre había algún otro padre que él llamara para que le fuera a hacer la misa. Ningún padre le dijo que no. O sea, el padre que le dijera que no a él, bueno, deberían decirle que sí antes que decirle que no. No sé, a veces siento que le tenían como miedo. No, pero era respeto y lo querían mucho. Entonces él les pedía ayuda. El lunes se levantaba en la mañana, igual sus oraciones, desayunaba, estaba en la oficina, leía el periódico, atendía a la gente que llegaba a la oficina para confesarse. Él confesaba todos los días, excepto el miércoles. Sí, la misma rutina del lunes era del martes, jueves y viernes. El miércoles era su día libre, él se levantaba, hacía sus oraciones y él se iba todo el día. Él tenía una familia muy amiga de él, que eran los Porras, ahí en Venecia. Se iba para ahí todo el día y se venía hasta en la noche. Llegaba el miércoles, pongámosle que entre las 8:30 y 9, por muy tarde. Una vez sí llegó más tarde porque hay interferencias en el tráfico o algo así, algún atraso. Y así nada más. Sábados él se preparaba, confesaba y tenía sus bautizos. Cuando tenía bautizos eran los sábados en la mañana. Y se preparaba para la misa de la tarde, porque él tenía la misa en Los Lotes. En Los Lotes él tenía la misa a las 4:30 de la tarde todos los sábados. No los dejaba sin misa. Pero si había alguna primera comunión o bautizo, hacía la misa antes, para darles una pequeña explicación a todos ellos y ya. Pero él, digamos, lo que eran las primeras comuniones y bautizos, siempre las hacía en las comunidades. Eso le gustaba mucho a él, y él siempre llevaba esa catequesis. De hecho, era el que daba las catequesis de bautizo y primeras comuniones prácticamente. Igual cada comunidad tenía sus catequistas,
pero era al final siempre reforzaba con algo. Los chiquitos encantados de la vida, todos ellos felices porque el padre les iba a dar la primera confesión. ¿Quieres manda la llamada al aire? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién tenemos el gusto? Le habla Oscar Mario Salas. ¿Qué tal, don Oscar Mario? Tal vez aléjese un poquitito del radio porque le está haciendo un feedback ahí. Y para que no le haga interrupción. Ahora sí. Y ahora exactamente, entonces, usted nos escucha bien por el teléfono. Ahora sí. Excelente. Le habla Oscar Mario Salas. Sí. Ajá. Ahora sí. Ajá, póngase Ahora el teléfono cerquita como que si Ahora estuviéramos, sí. como si estuviéramos hablando por teléfono. Eso. Sí, correcto, sí. Ok, Ahora sí, adelante, ya. adelante, lo escuchamos, ahora sí. Eso, el que le hable don Oscar Mario Salas Rodríguez. Un placer. Ellos- Adelante, don Oscar yo- Mario. ya, Ajá. Sí, yo conocí mucho, compartí mucho con el P. Bolaños. Y quería saludar a ese muchacho y a todos ahí también, porque nosotros estuvimos muchas veces compartiendo en Venecia, cuando estaba él celebrando misa en Venecia. Y a Isabel también, dígale que le mando saludos, porque ella me conoce a mí. Le dije que es, cualquier cosa le dije que es el hijo de Carlos Mario Salas. Ah, qué bueno, oiga, doña. El hijo de Carlos Mario Salas, le está saludando. De Venecia. De Venecia. De Venecia, exactamente. Bueno, Sí, qué que dicha. nosotros somos muy conocidos, Isabel y nosotros, cuando ella trabajó en Casa Curada en Venecia. Y buenos recuerdos del padre, sobre todo, ¿verdad? Sí. Un gusto, Oscar Sí, Mario. recuerdo de cuando el padre Bolaños llegaba y sacaba a muchachas de la misa ahí, le agarraba de la mano y les llevaba para afuera, que andaba con el agua ahí cortica. Era muy Sí, estricto. le excelente. agarraba de la mano y le sacaba afuera y le decía, y si no él paraba la misa, decía, no, aquí no se dijo la misa hasta que no se cala a esas mujeres, que no pueden entrar así a la iglesia. Para que en no Venecia. perturbaran. Que tenía que entrar decentes ahí. Qué bueno, qué interesantes esas anécdotas. Sí, ahora yo vivo aquí en Ciudad Quesada, en Cedral de Ciudad Quesada. Bueno, Qué don Oscar bueno. Mario, qué dicha que nos llama. Le agradecemos un montón que haya hecho ese aporte tan bonito. Bueno, que Dios me los bendiga y sigan muy bien con su drama. Amén. Ahí síganos sintonizando, que Dios me lo bendiga mucho, cuídese. Muchísimas gracias, Oscar Mario. Un saludo. Amén, pura vida. Ok. Bueno, eso era una de las... Se me adelantaron. Se le adelantaron, Se me sí. adelantaron porque yo le iba a preguntar a Seiden, bueno, yo en lo personal tengo muchas enseñanzas del padre Bolaños, entre ellas pues las más importantes para mí fue ese respeto a la Santa Misa, fue la devoción con la que hay que asistir a misa. Recuerdo en las Delicias, que fue donde yo estuve. Bueno, gracias a Dios tuve la dicha de que él me bautizó aquí en Pitar. Yo soy bautizada aquí en la parroquia San Antonio de Padua y hice mi primera comunión en las Delicias. Y una de las grandes enseñanzas que tuve del Padre es el respeto con que uno debe asistir a la Santa Misa, el respeto, la devoción, la piedad y ir vestido decorosamente, decentemente. Entonces yo recuerdo, cuando, como decía el señor don Oscar Mario, que él sacaba a las muchachas o las señoras o a las mujeres que fueran mal vestidas, sean mujeres o hombres, iban en pantaloneta, en camiseta, en lo que fuera, pero lastimosamente pues las mujeres somos las que más nos prestamos para ir así, ¿verdad? Entonces si andaba minifalda, si andaba escote, si andaba blusa de tirantes, pues el padre ya lo decía, él no le hacía pasar vergüenzas a nadie así nomás, sino que él avisaba y decía, vengan decentemente, vengan vestidas con la faldita, él siempre avisaba que las mujeres vistieran decorosamente, ya porque él decía, no quiero pasar por la pena de tener que sacarlas de la Santa Misa. Entonces él ya lo avisaba, pero algunas mujeres pues lo retaban, iban como querían a la Santa Misa, y otros padres, los padres de familia, pues que no ponían cuidado en las muchachas. Entonces, ¿qué hacía el padre? Muchas veces lo vi sacando personas que uno ni siquiera volvía a ver por respeto y
pero la sacaba, y él si tenía que parar la Santa Misa para sacar a una muchacha que anduviera mal vestida, la sacaba. Yo deseo hoy en día ver eso, porque hay veces que es triste ver cómo son un medio de distracción, cómo faltan el respeto, inclusive comulgan y se le da la comunión así. Yo creo que yo siendo sacerdote no podría dar la comunión a una persona que vaya mal vestida, porque el primero es el respeto al Señor, ¿verdad? Entonces para mí, desde muy niña ver eso, pues me fue calando en mi vida, y saber que si uno va a misa con el Padre Bolaños, desde ahí empezamos, había que ir bien vestidito. Entonces desde ahí empieza el respeto, y tener esos ejemplos, esa firmeza, me dio la convicción de por lo menos a la Santa Misa se va bien vestido. Entonces para mí una de las grandes enseñanzas que él me dejó es la devoción a la Santa Misa. Nunca se quitó su sotana, y eso nos enseña a ir bien vestidos. Pero yo le quiero preguntar, yo le hago una confesión, yo siempre sentí, por así decirlo, envidia de la buena, o decía que qué dichoso que eras de compartir con el Padre Bolaños, porque yo amaba las confesiones con él, yo amaba la Santa Misa, y yo decía, qué niño más afortunado. Desde que estabas en la escuela, que fuimos a la misma escuela juntos, José Rodríguez Martínez y demás, yo sentía un gran gozo. Decía, qué dichoso ese niño, vivir con el Padre, convivir con el Padre, cuántas enseñanzas, solo con su ejemplo, cuánto puede absorber ese niño con la presencia del Padre Bolaños. Entonces, hoy, muchos años después, yo le quiero preguntar, ¿cuáles fueron esas grandes enseñanzas o que usted recibió del Padre Bolaños, que usted puede decir, me sirven hasta el día de hoy? El respeto y la tolerancia por los demás, él me enseñó mucho eso. Él mismo me dijo, hay mucha gente que va a tener diferentes formas de pensar, hay mucha gente que va a tener diferentes creencias. Usted no puede, como me decía él, usted no puede hacer a un lado a esa gente, son seres humanos. Usted no puede faltarle la caridad a alguien más. Al día de hoy yo conozco mucha gente con ideologías diferentes, creencias diferentes, conozco ateos y todo, y él mismo me dijo, aunque esa persona esté en desacuerdo con usted, usted no puede verla mal, usted no puede rechazarla, son criaturas de Dios, toda criatura de Dios, ser viviente, usted tiene que amarlo y respetarlo, no le puede faltar la caridad con esa persona, aunque esa persona a usted le haga un mal. Es una gran enseñanza que él me dejó. Como ser humano a veces uno falla, ¿verdad? Uno falla muchas veces, y uno falla y no practica eso al pie de la letra, pero uno hace el intento, la verdad. Y esa fue una de las más grandes enseñanzas que él me dejó, sinceramente, lo que es la tolerancia y el respeto por los demás, el amor al prójimo, nunca deje de rezar por la gente, me dijo él, nunca deje de rezar por la gente. Qué bueno. Rece por usted también, obviamente, hay que rezar por uno, por supuesto, pero rece por los demás están pasando mal, los demás están llevando muchas batallas que ni uno sabe, o sea, rece por esa gente, o inclusive hay gente que no necesita que rece por esa persona, pero rece por esa persona, solamente porque realmente le va a hacer bien. Usted de ahí, pida siempre cosas buenas, que cosas buenas le llegarán. Enseñanza santa de un santo, así de fácil. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, vamos a recordar de nuevo los teléfonos de la radio para los que tengan gusto de llamarnos. El teléfono fijo es 2473-3057. 2473-3057. Y si nos quiere mandar un mensaje por audio o por texto en WhatsApp, el teléfono es 8795 8830 8795 8830. Oiden, estoy con un amigo mío de Panamá, Seiden. Hoy en día cuesta ver un sacerdote fuera de la misa con sotana. Usted lo ve en sotana, pero dentro de la misa. Pero muchas veces hasta usted no sabe si son o no son sacerdotes porque visten normal. En algún momento le comentó el padre a usted porque leyendo un poquito aquí la reseña que buscamos de él nunca se quitó la sotana desde el seminario. O sea, desde el seminario usó sotana, antes de ser sacerdote. Le comentó él en algún momento por qué esa convicción de tener sotana en misa y fuera de la misa. Que en algún momento hubo algún comentario que él le dijera, es que yo siento que yo no debiera quitarme la sotana por esto y esto. Ya, y yo lo que más recuerdo es que él lo hacía más como voto. Como un voto. Como un voto. Porque él dijo, no, yo soy sacerdote usa sotana. Y tengo que usarla.
y prácticamente los 22 años que estuvo aquí en Pital, que fue en la parroquia que más estuvo, a pesar de estos ricos calores, ¿verdad? Sabrosos, nunca se quitó la sotana. Sí, sí. Siempre, siempre la tenía. Y a él, la verdad, la sotana nunca le molestó. De hecho, unos meses antes de morir, él mandó a pagar a hacer unas sotanas nuevas con una muchacha de Las Delicias, que es muy amiga tanto de Ali como a mí. Yo le decía suegra a veces. La famosa Marjorie, la esposa de Chino. Ahí, si hay alguien de Las Delicias aquí, ya sabe de quién estoy hablando. Y si Marjorie me está escuchando, un saludo para ella. Ella le hizo las dos. En algún momento quise que lo fuera. Vieras que ella le hizo las dos últimas sotanas. Yo recuerdo que el padre quedó encantado con esas sotanas. Le quedaron perfectas. Y de hecho, con una de esas sotanas, enterramos a papá. Porque a él siempre le gustaron. Le gustó la talla, todo. ¿Cómo hacía él? En el hospital, yo desgraciadamente no estuve con él. Yo no pude estar con él en el hospital. Yo cuando llegué al hospital ya había partido. Yo no estuve con él, pero en el hospital sí sé que estuvo bastante asustado. Sí se asustó mucho. Tuvo que quitarse la sotana, ¿qué Sí, tuvo que quitársela, no tuvo de otra, tuvo que quitarse. Un sacrificio. Sí. Tuvo que quitarse la ropa y ponerse la ropa al hospital. O sea, no tuvo de otra, ¿verdad? No tuvo de otra. Sí. Sí, tal vez incomodidad, tal vez, pero sí él tuvo que hacerlo porque la noche antes de que fuera para el hospital, él estaba con los dolores en la casa. Y yo sé que el doctor, el famoso cubano, que ya se me olvidó el nombre de este doctor, yo sé que alguien lo tiene que conocer, alguien tiene que saber el nombre, si alguien lo sabe puede llamar. Pero sí, el cubano, él llegó a la casa, lo vio y habló con Ali a solas. A mí no me dijeron nada. Yo supongo que seguro ya el doctor le dijo, mira, ya está, sí. Pero ya, y eso fue lo único. Pero lo de la sotana sí, así fue con él. Sí. Se podría decir que es un voto más que todo, porque él desde que entró al seminario, el seminario menor, puso sotana, porque eran 2 años. De hecho aquí en San Carlos, no sé, digamos, yo que conozca, no recuerdo haber visto un padre con sotana que siempre la usara, digamos, yo que he venido aquí a la parroquia Pital, Las Delicias, Aguasarcas. Entonces para mí tengo la imagen grabada del padre Bolaños, ¿verdad? Con sotana. Pero no lo veía y sentía aquel respeto, aquella admiración, porque aquella presencia, ¿verdad? Que nos decía, y hay un sacerdote. La sotana negra que él tenía, él solo la usó como 4 veces. Ajá. Porque no le gustaba, porque era más caliente que la normal. Ay, sí. Pero la sotana negra él la usó solamente 4 veces. Él la usó para, si mal no me equivoco, fue para 2 misas crismales, para el funeral de un compañero de seminario y para, ¿qué más fue? No me acuerdo yo si él fue a la confirma conmigo con la sotana negra. No me acuerdo, pero yo creo que sí, para la confirma mía sí la usó. Fueron momentos más que todo especiales para él. Era su padrino. Sí, él fue mi padrino confirma, es correcto. Él fue mi padrino. Qué padrino, ¿verdad? Monseñor Osvaldo Brenes, que en paz descanse, que Dios goce. Él cuando llegó a ungirme me dice, ¿qué clase de padrino te fuiste a echar ahí? Sí. Y yo sí. Qué bonito, sí. ¿Qué edad tenías cuando fallece el padre Bolaños? 16 años. 16 años. ¿Y qué fue lo más difícil para ti después del fallecimiento del padre? ¿Qué fue lo que tal vez te costó más ya después de no vivir con él? ¿Qué ha sido lo más difícil? La asimilación de que ya no iba a estar, de que nunca más lo iba a volver a ver. Ya, y pasar de la casa cural, a donde estaba con todo, a pasar a otra casa donde también estaba con todo, pero era más, sí, era más difícil. Y ya yo hacerme la idea, mira, ahora sí, me toca a mí cuidar a Ali, estar para Ali. Y aquí estamos, ¿verdad, Ali? Sí. Y todo, pero sí fue bastante difícil asimilar. Yo superé la muerte de él como a los años.
la verdad. Me soy imagino que sincero, debe ser bastante difícil. a los años, y ahí me costaba mucho, muchísimo, muchísimo. Para los amigos que pues no conocen un poco la situación de Seiden, es importante, posiblemente él no hubiera querido que lo digamos, pero yo lo voy a contar porque es un buen testimonio. Seiden en este momento es el hermano de Alicia, el papá de Alicia, el que ayuda a Alicia. La vida de Alicia es Seiden, a pesar de que hay otros familiares que les están ayudando, pero al punto de que Seiden tuvo que dejar su trabajo. Él trabajaba en una empresa aquí cercana para dedicarse, porque ella está teniendo un padecimiento un poquito complicadito, por eso les decía que no podemos entrevistarla acá. Y entonces la vida de ella en este momento gira sobre Seiden. Es como, ¿qué le digo yo? Ella siente en él como ese sostén, ve en él casi que al papá, ¿verdad? Y entonces eso es mucho, pero mucho, mucho de admirar de él, que es un buen hijo, a pesar de que no es hijo de sangre, pero ¿cuántos hijos de sangre no hacen eso por sus padres, como lo está haciendo él, que por ella, ¿verdad? Sí, de ahí ya hace varios mesecillos que dejé de trabajar porque ella era bastante la presión, sinceramente. Y de ahí la verdad es que preferí sacrificar algunas cosas mías por ella porque la verdad no me da el corazón para seguir con mi vida y dejarla a ella ahí así y que esté en ese estado. Entonces de ahí voy. Eso solo lo hacen los buenos hijos. Ahí Y voy. eso, uno diría, bueno, está renunciando a un salario, está renunciando a un montón de cosas, pero al final es mejor que nos paguen arriba que nos paguen acá. Y esas cosas, Dios téngalo por provee. seguro que Dios provee y Dios tiene una gran recompensa para los buenos hijos. Por eso el cuarto mandamiento dice, honra a padre y madre y te irá bien en la vida. Es el único mandamiento que tiene una promesa. Por lo general los mandamientos es no tal cosa, no mates, no robes, no. Pero el cuarto mandamiento es, digamos que analizándolo, es positivo. Honra a padre y madre y es el único que tiene una promesa amarrada a eso. ¿Cuál es? Y te irá bien en la vida. Por eso a Seiden tiene que irle bien en la vida. ¿Por qué? Porque no solo los honra, sino que está en estos momentos que Alicia lo está ocupando, ahí está él al pie del cañón. Seiden, yo quería hacer una pregunta puntual. Ajá. Yo sé que usted es un católico de misa, a pesar de que no está el padre, pero usted sigue yendo a misa. ¿Qué le diría usted a esos sacerdotes, digamos, que usted ya no lo conoce tan bien como el padre Bolaños, pero después de haber conocido la vida de un sacerdote como el padre Bolaños, de ver su rectitud, de ver todo, ¿qué le aconsejaría a usted como laico, pero sobre todo como hijo adoptivo de un sacerdote santo? ¿Qué le aconsejaría a usted a los sacerdotes, sobre todo a esos que están apenas empezando a dar sus primeros pasos como sacerdote? ¿Qué les aconsejaría a usted? Aparte de orar mucho, Eso. tener mucho cariño por la gente, porque sé muy bien lo mucho que se van a cansar, sé muy bien lo mucho que van a sufrir, porque ser sacerdote no es nada fácil. Es una vocación hermosa, sí, agarrada a la mano de Dios totalmente. Es una de las vocaciones más hermosas que hay, estar para Él y para los demás, dejar muchas cosas, dejar familia, dejar trabajo, dejar esto, por darle el buen anuncio del Señor a todos los demás. Pero más que todo los que vienen empezando es que oren bastante, pidan mucha fortaleza y sabiduría, porque la van a necesitar mucho. Porque digamos, un sacerdote tiene que cargar con el peso emocional de muchas personas. Y el sacerdote no puede juzgar, por así decirlo, porque el sacerdote de ahí está para escuchar, es una herramienta de Dios, la herramienta que Dios usa para perdonar. Y la verdad yo he visto que, yo tengo un amigo que a veces él me dice, Seiden, ser sacerdote es difícil y usted lo sabe. Yo le digo, sí, rece por mí, yo rezo por usted, oro por usted, para que le dé sabiduría, le dé fortaleza, siempre. Y ojalá para que haya más sacerdotes, porque le soy sincero, ahorita estamos escasos. O sea, Costa Rica, cada diócesis tiene escasez de sacerdotes, y hay diócesis que necesitan sacerdotes, ojalá unos 20 más,
pongamos un ejemplo. 20 Bolaños más. También. Sí. Por ejemplo, Limón es una diócesis muy grande, es toda una provincia, pero ¿y cuánta sacerdote necesita Limón? Ciudad Quesada, necesitamos sacerdotes, porque ya hay aquí a veces hace falta en las misas en algunos lugares donde se llena de gente. Pero más que todo eso le diría yo a un sacerdote joven, rece, ore bastante, tenga fe, mucha fe, que tenga paciencia y que tenga mucho amor por todos los demás. Con el amor pueden hacer todo. Así es, muy bonito. Solo que a mí nunca me van a ver de sacerdote, de una vez les digo, porque yo sé muchas veces que mucha gente me dijo a mí, Seiden, cuando van a entrar al seminario, Seiden esto, Seiden lo otro, y estoy completamente convencido porque a papá le dijeron, este muchacho va para el seminario, y él se echaba la risa y les decía no. Ya sabía. Es que yo le dije a él, usted me va a casar a mí. No me casó, pero bueno, él sabe. Bueno, desde el cielo le manda la bendición. Desde el cielo me la manda, desde el cielo Sí. me la manda. Con lo que decíamos antes de, bueno, quiero agregar un comentario unido al de Juan de Dios. Ujú. Yo que los conocí, ¿verdad? Soy mucho mayor que usted, entonces sí recuerdo su infancia, doña Alicia. Felicitarlo y decirle que va a tener muchísimas bendiciones de parte de Dios, porque doña Alicia, pues yo considero que lo ve también usted no solo tal vez como un papá, sino como un hijo, como esos buenos hijos en que los padres sienten ese apoyo, porque ella para usted, como yo veía más bien usted para ella era como un hijo. Yo me acuerdo como ella corría por usted. Sí, Ali todo. es mi madre prácticamente. Sí, exactamente, Me ha en la criado, escuela. ha estado para mí, para todo. Exacto, entonces era como su mamita, ella daba todo por usted y corría por usted y lo chineaba y lo adoraba y ahora a usted le está devolviendo ese amor que ella le dio a usted chiquitito. Entonces eso es lo bonito, y que no todos los hijos son agradecidos y cuidan así a sus papás. Entonces pues hay premio en el cielo, y desearle muchísimas bendiciones por eso, y es un lindo testimonio para nosotros y para todos los hijos, ¿verdad? Que tenemos padres que nos sirvan de enseñanza, que cómo debemos de cuidar a nuestros padres, aún tengamos que renunciar a muchas cosas. Hay algo que le quiero preguntar. Después de la muerte del padre Bolaños, ¿ha tenido usted algún sueño con él? ¿Alguna experiencia? ¿Ha soñado algo después del padre fallecer? No sé, que se tuve un sueño, lo vi, o algo así, me habló. Ay. Como que sí, ¿eh? Mucho, sí. Bueno, el día que murió yo llegué a la casa coral y yo me dormí en la cama de él. Yo fui a dormir al cuarto de él porque yo me sentía muy mal. Que donde yo estaba durmiendo con él, yo nada más abro los ojos y veo una figura con una sotana, y yo así con cara de... No te vayas. No ahora, porfa. Más adelante, decía yo. Porque yo lo tomé muy bien, porque él me preparó muy bien, porque él me dijo, en cualquier momento yo me puedo ir. En cualquier momento se puede ir Ali o se puede ir usted. Solamente tenga entendido que todas las cosas buenas se van a ver reflejadas en el cielo. Por eso es que a mí no se me sufrió tanto. Sí me sufrió tanto porque me hacía falta, ¿verdad? Por supuesto, ¿sí? Pero sí, yo ya tuve que prepararme muy bien. Yo nada más veía donde él me veía ahí y me hacía la cara de todos los días, esa carilla con esa sonrisilla. Esa sonrisilla de que le daba gusto verme. Qué lindo. Pero muchas veces sí, inclusive en los momentos más tensos, también lo veía. Él lo veía, lo volvía a ver a él y yo le decía, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Y así nada más. Pero muchas veces, eso no se quita. Sí. Los sueños, los pensamientos de él, ahí están. Él podrá estar allá arriba, pero yo creo que debe estar ahí a la par mía. Tal vez a veces así, o no sé, pero ahí está, él está ahí siempre. Qué interesante. Bueno, ya todavía nos quedan unos minutitos por ahí. De las cosas que yo aprendí del padre Bolaños es el respeto y el amor a la Eucaristía. Uh-huh. Y lo digo aquí bastante sincero. Yo deseara que la mayoría de sacerdotes copiaran eso del padre Bolaños. No porque no lo hagan ellos, pero por lo menos en el padre Bolaños se reflejaba ese respeto, la comunión, siempre con la patena. Nunca la daban la mano. Y por eso él sufría cuando iba a algunas parroquias o algunas filiales, porque lastimosamente muchos católicos fueron mal enseñados, no por él,
pero fueron mal enseñados a comulgar en la mano. Y el padre Bolaños sufría cuando alguien le ponía las manitas, porque él sabía que un laico católico no debía tocar la Eucaristía. Yo de él aprendí, por ejemplo, cosas, por ejemplo, como a comulgar de rodillas, a no poner la mano, a comulgar en la boca, a comulgar con el sacerdote, que es quien fue consagrado para dar la Eucaristía. El doctor fue preparado para operar. El abogado fue preparado para defender. Pero el sacerdote, su misión era dar la comunión. Bueno, pero no vamos a entrar en mucha cuestión ahí porque esto es para otro programa. ¿Recuerda usted el amor que le tenía a él a la hora de dar la comunión, Seiden? El respeto. ¿verdad? Sí, claro, todos los días. Aún cuando estaba enfermito, ¿se acuerda? En cada misa, cuando yo estaba a la par de él repartía la comunión, yo estaba con la patena, siempre. Y obviamente, como todo chiquillo, curioso, siempre le preguntaba a él que por qué esto. Y él me decía, es que a veces cuando doy la comunión se caen algunas partículas, es para evitar que se caigan al suelo. No, dicho y hecho, sí pasaba. Y a veces alguna que otra persona le ponía las dos manos así para comulgar en la mano, pero él no, él siempre en la boca, siempre en la boca. Y a veces para que la gente no sintiera tanto miedo, él a veces se desinfectaba las manos con alcohol antes de la comunión, para que la persona se sintiera más confianza, ¿verdad? Y como todo, hay personas meticulosas. Pero sí, él siempre tenía ese amor por la Eucaristía, que siempre lo tocara a él, y cosas así. Eran muy pocas las personas, eran contadas con una mano, que yo sabía a quién le decía que le ayudara con la comunión. Quién le ayudara a dar la comunión, y eran como 4 personas o 5 ahí en las delicias. Casi por obligación. Sí, y porque él sabía que sí eran personas que sí podía darles por el tema de la vida que han llevado, la fe que tienen y todo eso. Hay una ahí en las delicias, que si hay alguien de las delicias escuchándome sabe que hablo de doña Cecilia, porque doña Cecilia era también ministra, le llevaba la comunión a varios enfermos. Y él prácticamente, la primera persona que decía para llevar la comunión, doña Cecilia nada más. Las otras personas ya me olvidaron los nombres, soy sincero. Perfecto. Sí. Vamos cerrando, hacer la oracióncita, o digamos hacer la oración final, perdón. Juan de Dios, Señor. antes de la oración, Ajá. dice buenas noches para felicitarlo por el programa, felicitar a Juan de Dios y compañía y motivarles a seguir adelante con tan hermoso programa. Felicitar a la joven por haber crecido con una persona tan santa y tan sabia como el padre Bolaños. Yo no lo conocí, pero sí he escuchado hablar muy bien de él. Felicitaciones y bueno, que recuerde qué enseñanza más maravillosa. Muchas gracias. ¿Quién fue la persona? No sé, aquí dice Anita. Anita, ok. No sé quién es Anita. Perfecto. Bueno, pero Anita, Saludos quien para quiera Anita. que sea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad le agradezco. Bueno, vamos cerrando, vamos a hacer una pequeña despedida y cerramos en sí ya el programa con la oración final. Seiden, antes de terminar, le digo esto, escuchándolo hablar a usted significa que tuvo un excelente profesor, no tanto profesor de conocimiento humano, sino se le oye a usted, digamos, como una, ¿cómo se le digo? Como una filosofía espiritual muy, muy importante, que eso no viene de la nada, yo sé que viene de Dios, pero a través de la buena enseñanza que tuvo. Agradecerle a Alicia, ¿verdad? Eso, Alicia, que nos acompañó hoy, estuvo calladita, pero Diosito sabe que es una santica que la tenemos y ella se santificó igual con el Padre. Muchísimas gracias, Alicia. Y más por cuidarme a mí, imagínense. Y más por cuidar a este galán. Entonces, muchísimas gracias, Aiden, que Dios le bendiga y tenemos hasta para otro programa en algún momento. Cuando usted guste, Juan, cuando usted guste. Y muchísimas gracias, de verdad, les agradezco mucho la invitación y a todos los que nos escucharon y muchas gracias a las personas que también nos escribieron y nos llamaron. De verdad, les agradezco mucho ese detalle. Gracias a usted por ese testimonio y esas
anécdotas que nos contó el padre Bolaños, que no todo lo conocíamos, ¿verdad? Porque quien estuvo más cerca son ellos, ¿verdad? Y hay un montón más. Bueno, las conoceremos. Claro. Vamos a ponernos en presencia del Señor para cerrar este programa diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por un día más de vida, Señor, por el don de la vida, por el estar aquí. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que pones en nuestra vida. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por las alegrías y las tristezas, Señor. Señor, en esta noche yo te quiero dar gracias por el testimonio que acabamos de escuchar, por esas enseñanzas de nuestro Santo Padre Bolaños, quien en vida marcó nuestros corazones. Te queremos pedir, Señor Jesús, Virgen Santísima, San José, y la intercesión del Padre Bolaños también, para todos los sacerdotes, para que sean sacerdotes santos, Señor, para que existan muchas vocaciones religiosas y para que existan muchos sacerdotes santos en el mundo entero, para que nuestra Madre, la Santa Iglesia, siga en pie con estos sacerdotes que son ejemplo de Jesucristo, y que cada uno de nosotros podamos orar por ellos cada día de nuestras vidas, pidiendo esa luz del Espíritu Santo. Señor Jesús, acompáñanos siempre, protégenos, guíanos y ampáranos con la luz de tu justicia, y que nunca nos veamos desolados sin la compañía de un buen sacerdote, especialmente por un sacerdote santo que sepa guiar nuestras almas al cielo. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Bolaños, ruega por nosotros. Amén. Esperamos que este programa del día de hoy haya sido de su total y completo agrado.